De acuerdo. Bueno, oremos. Padre, gracias por un día más que nos regalas. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de aprender, Señor, de seguir estudiando tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos ayudes y que tu bendición esté con nosotros siempre. Danos sabiduría, danos inteligencia, Señor, y te damos gracias. Bendice cada hogar representado en la vida de mis hermanos y en mi familia también, Padre. Amén, Ponemos Padre, este en el nombre tiempo de en tus Jesús. manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. A ti la gloria. Amén. Amén. Ok, vamos a poner un pequeño video de primero. Pues como estamos viendo, hermanos, la interpretación bíblica, uno de los temas que a veces trae conflicto o confusión, a veces es acerca de Israel. Entonces yo les quise poner dos videos antes, que tal vez después de este video a lo mejor pueden entenderle un poco mejor. Creo que este lo explica un poco más sencillo, aunque aquellos dos tienen algunas cosas más profundas. Entonces vamos a escuchar y después vamos a dialogar acerca de lo que habla este pastor aquí. Un contraste que Pablo está haciendo entre la iglesia y la nación de Israel. ¿Será Israel todavía el pueblo de Dios o será que la iglesia tomó su lugar? ¿Existe aún algún plan de Dios para la nación de Israel o será que ya están desechados por haber negado al Mesías? Les cuento que hay una gran controversia a nivel mundial dentro de los cristianos porque algunos dicen que ya Israel dejó de ser el pueblo de Dios debido a que ellos rechazaron al Mesías y que cuando el Nuevo Testamento habla de Israel se refiere ahora a la iglesia. Sin embargo, otros argumentan que aunque es verdad que Israel rechazó al Mesías, que aún hay un plan de Dios para salvar a los judíos. En este video intentaré hacer un balance correcto y bíblico en cuanto a este tema para que usted comprenda una panorámica general del plan de Dios con Israel y nuestro papel como iglesia. Estoy seguro que este video estará sumamente interesante e instructivo porque responderemos también a la pregunta de si los judíos actuales son salvos aunque no crean en Cristo. Así que no te vayas, que ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Si es primera vez que miras uno de nuestros videos, mi nombre es Jaciel Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Aquí subimos videos cada miércoles para responder a todas tus preguntas acerca de la Biblia, así que si quieres aprender mucho de la palabra, te recomiendo que te suscribas al canal ahora mismo y que actives la campana de notificaciones para que seas el primero en ver nuestros videos. Hace unas semanas lancé un video hablando sobre la situación entre Israel y sus enemigos y el cuidado que debemos tener nosotros como cristianos al realizar comentarios despectivos sobre el linaje de Abraham. Algunos argumentan que ya Israel no es el pueblo de Dios porque ellos rechazaron al Mesías y supuestamente ya no tienen derecho a las promesas dadas a Abraham. Decir semejante cosa es el resultado de ver solamente una parte de la verdad y no conocer la perspectiva general del plan de Dios con Israel, ya que es cierto que nosotros, la iglesia, somos el Israel de Dios, pero debemos saber que eso no impide que Dios tenga un plan para restaurar a Israel en el futuro y que hay una diferencia en la Biblia entre el Israel espiritual, que es la iglesia, y el Israel como nación o descendencia de Abraham. Y creo que el cristiano debe saber esto muy bien. Antes de entrar en aguas profundas, permítame recalcar una doctrina fundamental que no podemos olvidar, la doctrina de la gracia divina para con los gentiles, para que nadie se confunda y se deje enredar por los judaizantes. En primer lugar, es necesario que el cristiano conozca que en Cristo estamos completos y que no hay beneficio alguno en ser judío en cuanto a la salvación, porque la única entrada a la presencia de Dios es a través de la fe. Sabemos que el Mesías vino de Israel como había sido profetizado, pero también sabemos que Israel rechazó al Mesías y por lo tanto
la puerta de salvación se abrió para los gentiles. Juan 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús, con su muerte en la cruz, abrió un camino nuevo y vivo al lugar santísimo celestial, y es por eso que la gracia ahora ha sido un regalo para todo aquel que cree, aunque no sea judío. Efesios enseña que Cristo hizo de ambos pueblos, judíos y gentiles, un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación que había. También dice que nosotros los gentiles creyentes fuimos injertados en el olivo a través de la fe, y que los judíos que no creyeron fueron cortados de este. En otras palabras, Dios hizo una iglesia o un pueblo de todas las personas que creyeran en Él, incluyendo tanto judíos como gentiles, y para Él no hay diferencia ni preferencia alguna en cuanto a nacionalidad o raza, porque la palabra dice que en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. De manera que no hay beneficio alguno en ser judío en cuanto a la salvación, como tampoco hay otro camino de salvación para ellos si no es por Jesús. Todo judío que muera sin reconocer a Jesús como el Mesías, tristemente va a condenación eterna como cualquier persona, y no tiene acceso al cielo, porque el único camino para ser salvo es Jesús, tanto para judíos como para gentiles. Si estás de acuerdo conmigo en esto, en que solamente en Cristo hay salvación, déjanos un fuerte like a este video para mostrar tu apoyo. Ahora bien, la razón por la cual hago primero mucho énfasis en esta gran verdad es para fortalecer la fe de muchos de ustedes, porque en todas las épocas ha habido grupos judaizantes que intentan mover a los cristianos de su fe, diciéndoles que para ser salvos hay que volver a las raíces hebreas, circuncidarse, guardar la fiesta, los días de reposo, decir el nombre de Dios en hebreo, etc. Y eso es una falsa doctrina muy peligrosa que ya estaba, de hecho, desde el tiempo de Pablo, y por eso él hizo una gran exposición doctrinal en la carta a los Gálatas, además de otras cartas a diferentes iglesias, para hacer hincapié en que somos salvos por gracia, por fe, y que intentar justificarse por las obras de la ley de Moisés es en efecto caer de la gracia. La Biblia dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. A propósito, en este canal hemos hecho varios videos al respecto, alertando al pueblo de Dios de que nos cuidemos de los movimientos judaizantes, y creo que es necesario seguir advirtiendo esto. Sin embargo, ya una vez que hemos hecho ese balance o base doctrinal, entonces creo que estamos listos para decir que, a pesar de que todo eso es verdad, aún Dios tiene un propósito con la nación de Israel. Verá, creo que donde algunos cristianos fracasan es en el no comprender que el Nuevo Testamento habla de dos Israel, el espiritual y el nacional. Nosotros, la Iglesia de Cristo, somos el Israel espiritual de Dios. Sí, hemos accedido a las promesas que Dios le había dado a Israel en el Antiguo Testamento, y por eso Gálatas 3:29 dice que si vosotros sois de Cristo, ciertamente sois linaje de Israel y herederos según la promesa. En otras palabras, a través de la fe, nosotros hemos sido injertados en el olivo y somos hijos de Abraham a través de la fe. Pero cuando en el Nuevo Testamento habla de Israel, hay ocasiones donde no se está refiriendo a ese Israel espiritual como la iglesia, sino que habla de la nación de Israel, el linaje de Abraham a través de la sangre. Evidentemente, Dios todavía tiene un plan para restaurar a Israel espiritual y políticamente. Y el hecho de que nosotros seamos el Israel espiritual de Dios no impide para nada que Dios realice su plan de salvarles al final de los tiempos. Ellos son la nación escogida por Dios, y el plan que Dios tenía para ellos, aunque no lo aceptaron por su corazón endurecido, Dios decidió en su gracia que al final de la gran tribulación haya una restauración total para ellos. Uno de los pasajes que más claro habla de esto se encuentra en Romanos capítulo 9, 10 y 11. En el capítulo 9, Pablo habla de cómo Israel como nación se endureció y tropezaron para no alcanzar la salvación.
Luego en el capítulo 10 comienza diciendo que él ora por su nación para que sean salvos, porque él sabía que tenían celo de Dios, pero que no habían alcanzado salvación por cuanto rechazaron al Mesías. Pero en el capítulo 11 es donde Pablo hace un balance, porque después de hablarnos del error de Israel y su desvío, ahora nos advierte a los cristianos que no seamos arrogantes, porque Dios no se ha olvidado de Israel, como tampoco los ha rechazado, y que cuando termine el tiempo de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. En el versículo 1 dice así: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y responde: en ninguna manera. Luego en el versículo 11 pregunta: ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Note cómo aquí habla de una futura restauración. También Pablo añade esto para los cristianos gentiles: y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, oiga esto, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Como usted puede ver, aquí sigue hablando de la posibilidad de que ellos sean injertados nuevamente en un futuro. Y finalmente termina diciendo esta palabra poderosa que encierra lo que quiero enseñar aquí: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta, mire cómo dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. De todo este pasaje, algunas palabras clave resaltan, como por ejemplo que Dios no ha desechado a su pueblo, o que el endurecimiento que le ha acontecido a los israelitas no será para siempre, sino que es temporal, porque dice que su endurecimiento es en parte, y además le pone fecha de caducación, porque dice que terminará ese endurecimiento cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Con un poco de luz es muy fácil ver que el pasaje está enseñando que cuando acabe el tiempo de la iglesia, entonces todo Israel será salvo. Y obviamente aquí está hablando no de la iglesia, por favor, sino de Israel como nación y linaje de Abraham a través de la sangre. Decir que aquí habla de la iglesia es una ignorancia total, porque el pasaje entero es un contraste que Pablo está haciendo entre la iglesia y la nación de Israel. Lo que el pasaje está enseñando es que cuando Cristo se lleva a su iglesia al cielo, entonces comenzará un trato de Dios directo con la nación de Israel para salvarles. Y ojo, no significa que Dios establezca una nueva forma de salvación para los judíos por ser simplemente del linaje judío, no, sino que el plan consiste en que ellos sean salvos a través del mismo método que nosotros hemos sido salvos, la fe en Jesús. Dios tocará de alguna forma sus corazones en ese tiempo para que ellos se vuelvan a Él, reconozcan a Jesús y producto de eso sean salvos. ¿De qué fácil? Al final todo se trata de la fe y la gracia. Además de la evidencia de este pasaje en Romanos 11, hay todavía más evidencia en la Biblia de esto que estoy hablando, como por ejemplo la profecía de la última semana de Daniel, que aún no se ha cumplido porque es un trato de Dios con Israel, o también los cientos de profecías que no se han cumplido aún porque son para Israel exclusivamente como nación. Dicho caso es la profecía de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos, donde Dios revela en manera muy clara lo que iba a atravesar Israel como nación, y vimos a través de la historia que justo así quedaron los judíos por 2000 años, destruidos, sin unidad y sin patria, en fin, quedaron como huesos secos. Pero el 14 de mayo de 1948 Dios comenzó a restaurarles y se comenzaron a unir los huesos con los músculos y tendones, justo como la profecía lo decía, y los judíos comenzaron a volver de los cuatro vientos otra vez a unirse en su nación, y hoy por hoy son una nación fuerte, pero les falta lo último y lo principal, el soplo del Espíritu Santo, lo que Ezequiel pidió, que el Espíritu soplara sobre ellos para que tuvieran vida. Pero sabemos que durante la gran tribulación el Señor va a soplar
soplar sobre ellos, porque va a sellar a 144,000 israelitas, y probablemente ellos, junto con los 2 testigos del Señor que aparecen en Apocalipsis 11, se levantarán para dar testimonio de Cristo, y así muchos judíos serán salvos. También en Zacarías vemos una profecía similar donde Dios dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mi estimado hermano, creo que no hace falta más argumentos, porque es demasiado obvio para el que quiera abrir su corazón. Este es el balance que no podemos ignorar, que aunque Dios hizo un solo pueblo e iglesia a través de la fe, un Israel espiritual, Él todavía tiene un proyecto para salvar a Israel como nación y también a nivel espiritual. Concluyo diciendo que Israel sigue siendo la nación escogida por Dios, y que aunque los israelitas actuales no acepten el evangelio, ellos son descendientes aún así de Abraham en cualquier lugar del mundo que estén, y tienen la protección y cuidado de Dios sobre ellos como nación, pero sobre todo también tienen una promesa de restauración. Creo que este video nos ayuda para mantener un balance correcto al saber que, número 1, no hay beneficio alguno en ser judío en cuanto a la salvación. Número 2, que ningún judío se salva si no es a través de la fe en Jesús. Y número 3, que todavía hay un plan de Dios de tocar el corazón de los israelitas al final de los tiempos para que se vuelvan a Él, y entonces restaurarles así espiritual y nacionalmente. Si este video te bendijo, por favor, déjame saber abajo en los comentarios y déjanos un fuerte like para que YouTube le recomiende. Ok, hermanos, hay otro video. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Que habla, ¿cómo se llama? De lo mismo, tocando otras cositas, pero me gustaría escucharles, ¿verdad? El hermano Darío no parece que le salió, pero ahí está ya. Entonces me gustaría escuchar, hermanos, qué entendieron del video, que están de acuerdo o hay algo que no están de acuerdo, hay algo que no lo entendían antes o todo está claro. Me gustaría escucharles. Pastor, sí, no, yo creo que todo está claro la explicación. La palabra de Dios es clara, y creo que basta con tomarse un tiempo, tanto con el Espíritu Santo como con la palabra de Dios, en la lectura, el descubrir la palabra de Dios y escuchar, como lo estamos escuchando a ustedes, escuchar a personas como este pastor que lo he escuchado yo varias veces, y como se llama su página, ¿qué dice la Biblia? O sea, creo que él siempre va tratando de explicar cada tema basado en la palabra de Dios. Creo que me queda claro esto. Ok, muy bien. Mi hermano Danilo, mi hermana Jenny. Diga, hermana. Bueno, la verdad, pastor. Sí. Sí, el pastor Jaciel Rodríguez, él habla con mucha sabiduría. Sí. Y la verdad que lo que me sorprendió fue la parte de cómo él pudo agregar la revelación de los huesos secos del libro de Ezequiel. Sí. Cómo pudo él interpretar esa parte. La verdad que me sorprendió. Y uno analiza la Biblia y como que todo concuerda, ¿verdad? Entonces es algo más que uno se agrega a la mente de darse cuenta. Así es. De cómo Dios está obrando. La verdad que está muy bonito. Ok, muy bien. Sí, es muy interesante la enseñanza. Yo creo que ustedes saben que hay cierta controversia entre algunos acerca de Israel, ¿verdad? Y él fue bastante claro, como él dice, para la salvación no hay ningún beneficio de ser judío. En otras palabras, necesitan a Cristo. Si no aceptan y no reconocen a Cristo, aunque sean judíos, no hay nada, ¿verdad? Ahora, Dios tiene un trato especial con ellos que les va a dar la oportunidad
pero cada uno de ellos debe de reconocer a Jesús. No sé si la vez pasada les dije, hermano, pero Jerusalén es la ciudad principal de los gays a nivel mundial. Ya está declarado por ellos. O sea, imagínense ustedes que en realidad el lugar del pueblo de Israel, que Dios tiene un trato con ellos, la ciudad principal a nivel mundial de los gays es Jerusalén. Entonces es increíble, pero bueno, ellos mismos están endurecidos, ¿verdad? Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de escuchar a un judío a nivel personal, así con él, y uno se sorprende porque dicen cosas como, no hombre, ese falso que hablan que vino es mentira, o sea, ese no era el Mesías, ese era un impostor, un cualquiera, un desgraciado, y uno dice, wow, es tremendo, ¿verdad? Cómo están endurecidos. Y la verdad, pues que hasta el día de hoy lo siguen siendo, aunque hay algunos que se llaman judíos mesiánicos, quiere decir judíos que creen en el Mesías. Pero como decía el hermano, que ya lo hemos dicho anteriormente, hay que tener cuidado con el judaísmo, ¿cómo es que se llama? Judaizantes, porque quieren que el cristianismo vuelva otra vez a aceptar las obras para salvación, pero la Biblia es clara, ¿verdad? Que no se es salvo por obras. La única manera, el único camino, la única verdad, nadie llega al Padre si no es a través de Cristo. Entonces es importante que podamos entender de que aunque Dios tenga un trato especial con ellos y se va a cumplir todo lo que Él ha profetizado, ellos tienen que reconocer a Jesús como el Señor y Salvador. No es porque son judíos que ya son salvos, sino que tienen que dar el paso de reconocimiento del Señor Jesucristo. Y como enseña la palabra, pues el Israel espiritual, porque eso dice la palabra a través del apóstol Pablo, que el verdadero judío es aquel que cree en Cristo, y eso pues somos todos los que somos cristianos. No sé, el hermano Danilo entró un poquito tarde, no sé si hay algo que quiera comentar. Dios les bendiga. Bendiciones, hermano. Sí, a mí, la realidad es que yo estoy bien claro, pero está bien interesante lo que escuchamos la vez pasada, ¿verdad? Pero escuchando un poco el video de ahorita, en resumen, siempre se ha manejado de que el Señor no tiene nietos, tiene solamente hijos. Sí. Y es bien interesante lo que yo había escuchado en el video anterior, ¿verdad? Porque dice César Vidal que Dios siempre ha mantenido un remanente, ¿verdad? Y entonces, por su gracia y por su misericordia, los ha preservado, ¿verdad? Dentro del pueblo de Israel actualmente hay gente que es fiel a Dios, que Dios se le ha revelado también y que viven por fe, ¿verdad? Aceptando a Jesucristo. Y esos son los verdaderos hijos de Dios del pueblo de Israel. Así como hay gentiles, ¿verdad?, que no pertenecen, también están los judíos que no aceptan a Jesucristo como la puerta de entrada a la salvación, ¿verdad? Pero ahí me llamaba la atención lo que decía él, ¿verdad? Que aparte de que una cosa interesante de que decía César Vidal, me decía que nosotros tenemos que mantener la humildad en todo tiempo, ¿verdad? Porque así como estos no creyeron, nosotros podemos ser desgajados también como esas ramas del olivo. Y todo mundo puede ser injertado a través de la fe en el olivo también,
¿verdad? Y el remanente, se mantiene ese remanente solamente por la gracia de Dios. Entonces, me llamó la atención esa palabra porque él saca a relucir, hace hincapié bastante de que nosotros tenemos que tener humildad. Y eso estuvimos hablando la vez pasada, ¿verdad? El ser humilde para no ser cortados, ¿verdad? Del olivo. Y habían varias cosas que a mí me llamaban la atención porque en realidad tantos conflictos que hay ahorita, pero Dios tiene a sus escogidos, ¿verdad? Que los ha mantenido, los ha preservado, ¿verdad? Y los seguirá preservando, guardando, ¿verdad? Conforme a los propósitos que él tiene, ¿verdad? Para con su pueblo. Pero hay mucha gente que todavía necesita ser injertado en el olivo, porque todavía vivimos el periodo de la gracia de Dios. Sí. Y pertenecer también por la fe al pueblo de Israel. Amén. Amén. Yo creo que es interesante, ¿verdad? Todo lo que hemos estado viendo. Los videos que vimos la clase, hace 3 clases creo, y después les envié otros a ustedes allí. Uno estaban los dos juntos, Sugel y César Vidal, y después se los envié por separado. Ahora, la verdad es que ellos hablan más cosas que lo que habla el hermano Jaciel. Ellos hablan temas todavía a veces más profundos que alguien puede decir, bueno, esto me confunde. Pero yo creo que si uno está claro con lo que el hermano ahora, el pastor, estaba enseñando, hablando, ya le entiende más, ¿verdad? Lo que puedan estar hablando, porque siempre es lo mismo, nada más que un poco más ampliado. Entonces, nosotros entendemos pues bien claro, como dijo el pastor, que nadie es salvo si no es por la gracia y es a través de Cristo. No es por ser judío, no es por ser gentil, no es por obras, sino que es por gracia y es en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, esa es la verdad. Y otra gran verdad es que Dios tiene un trato con el Israel como nación, ¿verdad? Y Él pues al final va a hacer un trato con ellos, pero siempre reconocer que solo son hijos de Dios aquellos que reconozcan a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. O sea que no es porque alguien haya nacido en Israel es que es salvo. Dios tiene un plan, pero ellos tienen que reconocer a Jesús como el Señor de su vida. Tengo aquí otro video que es del pastor Sugel. Creo que es algo corto y lo vamos a ver para hablar un poquito. A ver, aquí está. Ok, escuchemos lo que dice el pastor. Mis hermanos, los gentiles no debemos olvidar que la salvación viene de los judíos. Y la razón por la que Pablo está haciendo énfasis en esto es por lo que vamos a ver en el capítulo 14 de la carta a los romanos. En Roma habían creyentes gentiles que estaban menospreciando a los judíos. El problema de los fuertes y los débiles, ¿recuerdan? Así que el corazón de Pablo aquí es un corazón pastoral. Él está preparándose para decir a los gentiles: no se sientan ahora orgullosos de su salvación, porque ustedes no son mejores. De hecho, más aún, no olviden nunca que ahora que ustedes son salvos por gracia,
están viniendo a ser parte del verdadero Israel, del cual el pacto que Dios hizo con Abraham es la raíz. Vean el versículo 16. Y si el primer pedazo de masa o las primicias son santas, ¿quiénes son las primicias? Abraham, Isaac, Jacob. También lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Mis hermanos, cuando un gentil se convierte a Cristo, un dominicanito, viene a ser beneficiario de la promesa que Dios le hizo a Abraham y a formar parte del verdadero Israel. Versículo 17, que Pablo compara con una mata de olivo, un árbol de olivo. Dice, versículo 17: pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo un olivo silvestre, nosotros éramos... Ustedes han ido al sur y han pasado por Asua, que está lleno de guasábara. ¿Saben lo que es la guasábara? Los sureños sabemos lo que es la guasábara. Nosotros éramos guasábara, hermano. Éramos un árbol silvestre que no tenía frutos buenos. Y dice Pablo, pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, es decir, la promesa del pacto que Dios hizo con Abraham, ahora nosotros somos los beneficiarios. No seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustentas la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, sí, pero las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Wow. ¿Ven cómo Pablo está pastoreando esta iglesia? Pablo compara al pueblo de Dios con un árbol de olivo. Y ese árbol de olivo está compuesto de ramas naturales, los judíos que han creído en Jesús, y las ramas de un olivo silvestre que ahora han sido injertadas por la fe en el buen olivo. Nosotros, los gentiles que hemos creído. Mis hermanos, Dios no tiene dos pueblos. Él tiene uno solo. Y a ese pueblo pertenecen todos los que creen en Cristo, sean judíos o gentiles. En ese sentido, la iglesia no reemplaza a Israel. No. No es que Dios vino y plantó otro árbol. Nosotros no somos un árbol nuevo. No, la iglesia no reemplaza a Israel. La iglesia es descrita en el Nuevo Testamento como el verdadero Israel, compuesta por todos los creyentes en Cristo, independientemente de su nacionalidad. ¿Qué dice Pablo en Efesios 2? Que de ambos pueblos Dios hizo uno, porque por medio de él, Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Un solo pueblo, un solo árbol. Es la misma enseñanza que encontramos en Gálatas 3. En Gálatas capítulo 3, versículo 16, Pablo dice, y esto es sorprendente, que las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Y como la Biblia es inspirada por Dios hasta en los plurales y singulares, Pablo ahora va a hacer un argumento en el hecho de que la palabra su está en singular, no en plural. Pablo dice, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo.
Mis hermanos, ¿saben quién es el verdadero Israel? Jesucristo. Jesucristo. Yo soy la vid verdadera. ¿Ven? Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Jesucristo es el verdadero Israel. Ahora, ¿qué sucede? Que resulta que todos nosotros ahora por la fe estamos unidos a Jesús. Estamos unidos a Cristo por la fe, dice Pablo en Gálatas 3:27. Y debido a nuestra unión con Cristo, dice Pablo al final de Gálatas 3, ahora somos hijos de Dios. Y escuchen, descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Wow. Nosotros somos Israel, el verdadero Israel, el árbol de olivo. Porque lo que hace la diferencia no es la raza, es la gracia. Es recibir esa gracia por medio de la fe. Fue por falta de fe que muchos judíos fueron desechados, y fue por la fe que los gentiles fueron injertados. Por tanto, los creyentes no tenemos nada de qué gloriarnos, excepto en nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde pues está la jactancia? Pregunta Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 27. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La fe verdadera no deja lugar a la jactancia. Ok, no sé si quieren hacer un comentario. Yo creo que está claro también lo que el pastor Sugel nos está hablando, de lo mismo que ya hemos estado diciendo, ¿verdad? Entonces yo he querido traer, hermanos, estos videos porque hay cierta confusión, ¿verdad? Entre algunos pastores, líderes, los judaizantes que están entrando a las iglesias para que se hagan las cosas que se hacían en el pasado, en el Antiguo Testamento, y también que hay una confusión de que si Israel o no Israel. Y pues yo creo que aquí el pastor Sugel amplía un poquito o vuelve a decir de otra manera, pues lo mismo que dijo el pastor Jaciel. No sé si mi hermano Darío quiere decir algo. No, sí, importante, pastor. Lo que decía ahí, por ejemplo, cuando hablaba acerca del verdadero Israel, Sí, y menciona cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y creo que no había caído yo en ese, que dice, yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. así es. Ok, que el verdadero injerto, o sea, el verdadero, a donde nosotros estamos injertados es no en el Israel nacional o lo que conocemos por Israel, sino en Cristo. Amén, amén. O sea, ahí es donde estamos injertados. Y también recordaba lo que el apóstol Pedro dijo en Hechos capítulo 4, versículo 12. Sí, Y creo que en ese contexto el apóstol Pedro está hablando a Israel, o sea, está hablando al pueblo de Israel. Ellos no han salido. Creo que fue en el primer discurso de Pedro, me sí, parece, sí, que dice el apóstol Pedro, les habla a los judíos que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre sí. bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. O sea, que sea judío, sea quien sea, es solamente a través de Cristo. Y me impactó eso, que nunca lo había analizado, que a donde realmente estamos injertados nosotros, como dice Romanos, es en Jesús, en esa vida. Amén. Amén, amén, algo está bien, muy bien. Mi hermana Jenny, hermano Danilo, ¿hay algo que comentar? Pastor, por mí todo está bien, todo está claro. Ok, Así como dice. gracias, mi hermana. Un pensamiento que había escrito sobre lo que había escuchado la vez pasada dice pensar que por ser el pueblo de Israel podemos convertir la gracia de Dios en libertinaje.
Esa es otra cosa también, Sí, ¿verdad? Porque hay muchos que la han transformado en libertinaje, la gracia de Dios. sí. Ok, Ya. muy bien. Entonces yo creo que en esa área estamos bastante claros, ¿verdad? Nosotros no tenemos ninguna confusión de todo lo que hemos venido escuchando, especialmente de la palabra de Dios. Porque pues todo lo que nos interesa es lo que la palabra nos habla, ¿verdad? No interesa qué hombre o qué mujer está diciendo algo, sino lo que la palabra revela. Eso es lo interesante, ¿verdad? Entonces, pues creo que queda muy claro, ¿verdad? De eso, de que nosotros y todo mundo es salvo por gracia. Y es interesante, ¿verdad? Que podamos entender siempre, como dice el pastor, es un solo pueblo que tiene Dios, es una sola iglesia que tiene Dios, ¿verdad? Y él tenía un trato especial con Israel, ellos fueron endurecidos y entonces habla la metáfora que ahí entramos nosotros, ¿verdad? Y dice la Biblia, para provocarlos a celos. Y la verdad es que al final Dios tiene un trato con ellos, pero van a ser salvos no por ser o haber nacido en Israel o ser de descendencia judía, sino porque reconozcan a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, ¿verdad? Entonces es importante y también lo que estaba diciendo el pastor y lo mencionó el hermano Danilo hace rato, de que no tenemos de qué jactarnos, ¿verdad? No tenemos de qué burlarnos, porque la Biblia misma dice que si las ramas originales fueron desgajadas y nosotros que somos injertados, ¿de qué nos podemos creer? Porque si ellos fueron desgajados, nosotros también, ¿verdad? O sea, peor pues nosotros, casi quiere decir. Entonces, la salvación es por gracia. Algo, Dime. algo bien interesante de eso, Frank. Sí. Dime, Darino. Está en silencio. Como ellos asumen ser del pueblo de Dios, entonces, y eso que dice que ahora es la capital gay, Tel Aviv, entonces la han transformado supuestamente, ¿verdad? La gracia de Dios en libertinaje. Sí, Ese correcto. es el otro error que manejan también ahí. Así es. ¿Ah? Así Que es. pueden hacer lo que quieran Así es. Así es, ¿verdad? Y y ellos siempre pues, pertenecer como se han llamado siempre al pueblo de Dios, pero la realidad es otra, la verdad es otra. así es. Así es. Ahora, hay algunos que, hermanos, también debemos de entender, porque hay algunos que van al extremo diciendo que ya nada tiene Dios que ver con Israel como nación, pero sí tiene que ver, o sea, y está escrito en la palabra. Ahora, como está diciendo el hermano Danilo, pues ellos si están perdidos no van a entrar a ser parte del pueblo, ¿verdad? Porque necesitan a Jesús como Señor y Salvador. Pero también es cierto que Dios tiene un plan con ellos y aquellos que le reciban como Señor y Salvador van a ser salvos, ¿verdad? Pero sí, hay una jactancia todavía. Inclusive ellos dicen que todo aquel que pide en el muro de las lamentaciones es el único lugar donde verdaderamente Dios responde. Y eso no es cierto, bíblicamente no es cierto, ¿verdad? Entonces, hay tanta confusión, pero creo que pues nosotros entendemos bastante la revelación del Señor, ¿verdad? Y que se necesita a Jesús como el único Salvador y Señor. Este domingo, de este domingo al anterior,
prediqué un mensaje, tal vez lo voy a compartir con ustedes de Facebook, de donde está en la iglesia, de que Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces puse 5 razones por qué Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces no hay otra manera de ser salvo, sino a través de Jesús, ¿verdad? Por eso, inclusive he dicho que no es porque hayas nacido en un hogar cristiano, es que eres cristiano. Necesitas arrepentirte de tus pecados y reconocer a Jesús como el Señor de tu vida. Ahora, a veces me han preguntado, ¿a qué edad un niño o un adolescente puede recibir a Jesús? Eso varía, hermano, porque depende de la madurez del niño, ¿verdad? Que sienta que es pecador. Claro, es difícil decir que un niño de 2 o 3 años entiende que es ser pecador, pero a veces hay un niño que de 8 ya lo entiende. Hay otro que hasta los 12 lo entiende, pero sí, aunque sea hijo de cristianos o de pastores, necesita reconocer a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Aunque alguien sea de la nación de Israel y hayan promesas, necesitan reconocer a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Así que yo creo que eso lo entendemos bien, ¿verdad? La revelación de la palabra es bien clara. Y yo creo, hermano, que es interesante porque si Dios permite, estoy grabando esta enseñanza y sería bueno, pues que, y aún los otros mensajes que les he enviado, que ustedes vayan con la Biblia y vayan viendo los pasajes que los pastores están hablando, porque así es como uno lo entiende mejor, ¿verdad? Ir viendo y decir, sí, aquí está claro, aquí lo dice. Y es importante que nosotros podamos ver esa verdad. No sé si hay algo más, hermanos. Mi hermano Danilo, ¿hay algo más? ¿Verdad? Y yo pienso, está bastante claro, y yo pienso que cada uno de los videos que observamos dan su propia opinión, sacan versículos bien de ellos propios que han escudriñado, ¿verdad? Y eso es lo interesante, más bien uno logra como enriquecerse más, ¿verdad? De saber todas las cosas que ellos sacan, ¿verdad? Pero a mí me llamaron mucho la atención a todos los videos que he estado viendo, sí, ¿verdad? Pero, y te aclara muchas cosas. Así es. También. Así es, te aclara muchas cosas en realidad. Sí. Por ejemplo, no sé si se fijaron, creo que yo les puse el video cuando estaban los 2 maestros enseñando, los 2 pastores. César Vidal está hablando al comienzo de algo político con Israel y uno a veces ni cuenta nos damos de eso, no entendemos, pero como estos tipos pues son muy profundos, entonces saben también de cosas de política y todo. Entonces es una riqueza que nosotros los escuchemos y tal vez podemos decir, bueno, es que yo no entiendo ni qué están hablando. Claro, a veces cuando es la primera vez tal vez no lo entendemos, pero si estamos ya aprendiendo varias cosas y lo volvemos a escuchar, ok. Eso me pasó a mí, que así lo escuché, pero de comienzo no pude recibir, pero ya después más detenidamente en el siguiente video lo escuché, y allí escribiendo con cuaderno y todo, lápiz y todo, y entonces ya lo comprendí mejor, pero el primer video sí que estaba prácticamente como el aire. Así es, sí. ¿Y qué es lo que están hablando estos tipos? Dice uno, pero la verdad que como son profundos, este César Vidal es un historiador, ¿verdad? Él es un doctor en historia y no solo historia bíblica. Yo, hermanos, hace muchos años escuchaba, él tenía un programa en España que era secular. A él le pagaban por tener ese programa y se llama Corría el Año.
y todavía está en YouTube. Si uno escribe, corría el año César Vidal, él habla de todo tipo de historia, pero también habla de historia bíblica. Entonces es una riqueza porque él llevaba allí a personas bien preparadas en lo que iba a hablar de historia. Entonces uno aprende mucho, es un enriquecimiento. Y si hay cosas pues que hablan que está contrario a la Biblia, bueno, él nunca, pues él es cristiano, no va a hablar en contra de la Biblia, pero él hablaba de temas de la historia en general. Entonces él es una riqueza escucharlo. Por ejemplo, imagínense, llevó para hablar algo de Jesucristo. Miren, voy a ver si lo encuentro en YouTube. Y él inclusive llevó, hermano, a un embajador judío o algo así que estaba en España. Lo llevó para hablar de historia de Israel, hombre, qué ricura escuchar todo eso que hablaban, hablando de Jesús, del tiempo de Jesús. Y ese judío embajador decía cuánta gente había en aquel tiempo y todas unas cosas tremendas. Entonces es importante, la verdad, prepararse, estudiar, y nos estamos enriqueciendo, ¿verdad? Que eso es lo importante, porque todos estos temas, hermanos, que estoy buscando, de alguna manera hay controversia, ¿verdad? O si usted va a escuchar, unos hablan de que solo la iglesia es Israel y que Israel no tiene nada que ver, es igual que todos los demás pueblos perdidos y que Dios no tiene ningún pacto con ellos. Otros dicen que la iglesia no tiene nada que ver, que solo es Israel como nación, que es la importante. Entonces es bonito poder escuchar estas revelaciones que hay, ¿verdad? De parte de la palabra de Dios y quedar bastante claro. Ahora, yo les invito, hermano, yo mismo lo voy a hacer, preparar una enseñanza, un sermón que tenga que ver con estos puntos, ¿verdad? Y tal vez algunos de ustedes podrán decir, bueno, pero es que yo no predico en un púlpito. No necesariamente tenemos que predicar en un púlpito. Nosotros podemos enseñarle a la gente, ¿verdad? Hay tanta gente que puede escuchar la prédica y no necesitamos nosotros un púlpito. Otra cosa que quería mencionarles, que en la homilética ya les mencioné, pero quería recordarles, porque aquí el pastor Jaciel habló del Valle de los Huesos Secos. Y yo siempre les dije a ustedes que he escuchado pastores que dicen, bueno, aquí cuando la Biblia está hablando del Valle de los Huesos Secos, está hablando de los matrimonios que están mal, pero no está hablando de los matrimonios, está hablando del pueblo de Israel. Ahora, les explicaba que si yo quiero usar eso, yo tengo que decir, aquí hay una profecía que habla del pueblo de Israel, que va a andar confundido, que va a andar casi muerto, que va a andar destruido. Pero eso también yo lo puedo aplicar a un matrimonio que está mal, que se está muriendo, así está, para explicar bien, porque si no, hermano, el problema es que la gente después anda diciendo que cuando la Biblia dice del Valle de los Huesos Secos se refiere a los matrimonios y no se refiere a los matrimonios. Entonces nosotros debemos de ser responsables en lo que se refiere a la palabra. Por ejemplo, los 144,000 que habla Apocalipsis, los testigos de Jehová dicen que son ellos, ¿verdad? Y así andaban, hermano, enseñándole hace muchos años a la gente de que fueran parte de los 144,000. Aunque ahora ya dijeron que ya se cumplió, porque como ellos son más que eso,
Entonces ahora dice, no, ya no podemos ser parte, pero cuando vamos a la Biblia, porque hay en 2 capítulos que hablan los 144,000, en uno de ellos no explica bien, pero en el otro capítulo de Apocalipsis dice que esos 144,000 son de los judíos, son de Israel. Entonces ahí está clara la palabra, ¿verdad? Entonces yo solo me recordé cuando el pastor Jaciel habló del Valle de los Huesos Secos, y me recordé que siempre les dije que hay que tener mucho cuidado cuando estamos enseñando, cuando estamos predicando, porque si no confundimos a la gente, y que Dios nos libre a nosotros de confundir a la gente. Debemos de predicar la verdad de la palabra, y en el caso del Valle de los Huesos Secos, decir de qué se dice, pero lo podemos aplicar también y decir, eso me parece como muchos matrimonios que andan mal, o mucha gente, muchos jóvenes, qué sé yo, lo que sea. Entonces, hermanos, miren, yo tengo otro video allí, pero ya no lo vamos a ver porque terminaríamos muy tarde, y lo vamos a ver, si Dios permite, en la próxima clase. A mí me gustaría, hermanos, que ustedes se esforzaran por escuchar un par de videos de los que les he mandado y poder sacar una enseñanza, ¿verdad? Y es más, si Dios permite, el próximo lunes podemos comenzar hablando un poco de eso. Cada uno puede decir algo, pero deberían de sacarlo. O sea, en otras palabras, voy a leer, digamos, Romanos 11, lo voy a leer todo el capítulo, porque ahí habla de este tema que estamos hablando, y empiezan a leerlo, y entonces dicen, wow, aquí hay una riqueza, y si lo hacemos vamos a aprender más. Romanos 11, Romanos 13, y los pasajes que ellos han dicho, entonces va a haber una riqueza. Me gustaría que lo hicieran para que comenzáramos hablando un poco eso, y después pongo el video. Voy a ver si hoy o mañana les comparto el mensaje que prediqué el domingo de pasado al otro, acerca de que por qué Jesús dijo, yo soy el camino, ¿verdad? Es interesante pues poder ver de otra manera, porque hay muchas formas de poder predicar. Vamos a orar, hermanos. No sé si hay algo más que quieran decir. Yo, Ok. ese que decías del judío es una entrevista, dice Rafael Schul, embajador de Israel en España. Está con César Vidal. A lo mejor es ese, pero yo creo que hay otro que está hablando de Jesús, pero a lo mejor ese mismo hombre es. Tal vez lo llevó aparte a él. Tendría que verlo, pero yo voy a buscarlo y esta semana tal vez se los comparto, o la otra, pero está interesante lo que habla. Ok, vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de poder aprender. Gracias, Señor, por tu palabra revelada a nuestras vidas. Gracias por los hombres y mujeres que han enseñado a través de la historia. Tú les has permitido y nosotros somos enriquecidos por ello. Padre, ayúdanos a nosotros también a llevar esa antorcha y predicar y hablar de tu palabra a otros que puedan ser bendecidos. Que no callemos, Señor, sino que hablemos tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos y aquellos que no pudieron estar hoy, Señor. Bendice a todos ellos y a sus familias, Padre. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones. Nos vemos. Amén. Bendiciones, Pastor Danilo, Pastor Francisco, hermana Jenny, bendiciones. Buenas noches. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Okay. Amén.
Tiwatía.